Vamos a leer un versículo que tenemos aquí. Este versículo está en Mateo 28, del 18 al 20. Pero bueno, lo he puesto aquí y lo voy a leer. Y de toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No sé si os acordáis, esto es parte de la gran comisión que dio Jesús antes de ascender al cielo. Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y entonces le da a sus discípulos esta gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Comisión significa mandato, misión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es la gran comisión. Cristo no les dijo que fueran y repartir folletos, y es algo bueno repartir folletos, pero Cristo no le dijo exactamente eso. Tampoco le dijo ir y repartir copias de la Escritura, y es muy bueno repartir copias de la Escritura, regalar una Biblia a alguien, pero Cristo dijo ahí, ir y hacer discípulos. Y esa palabra, hacer discípulos, en otras versiones, o en el original también, significa enseñar doctrina. Enseñar doctrina. Incluso en la revisión de la Reina Valera de 1909, que es la anterior a la de 1960, que es una revisión de la traducción de la Biblia, en esa revisión existía la palabra doctrinar, y aquí dice, por tanto, ir y doctrinar a todas las naciones, enseñarles la enseñanza de la palabra de Dios, enseñar doctrina. Y desde el principio de la Iglesia del Nuevo Testamento, Dios ha querido que su pueblo sea enseñado. Es lo que hacían los discípulos, predicaban al inconverso, pero también enseñaban. Esto pasó cuando Jesús ascendió al cielo. ¿Y qué pasó después? ¿Sus discípulos qué hicieron? Pues obedecieron a esto. En Pentecostés sabemos que Pedro predicó en ese día que mucha gente fue salva, predicó con el poder de Dios, pero ¿qué? Predicaron al inconverso y cuando se convirtió dijeron, ya está, ya no tienes que hacer nada. No, le enseñaban. Y hay otro versículo en Hechos 2, 41 al 42. Mira lo que dice ahí. Voy a probar algo aquí a ver si me sale. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Esos que recibieron, que fueron salvos, fueron bautizados. Es lo normal. Cuando uno cree, después se bautiza. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000 personas se salvaron. Quiera Dios que algún día podamos ver algo así con nuestros propios ojos. Pero ¿qué dice después? Dice, ¿y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Lo primero que aparece ahí es la doctrina de los apóstoles. Y después habla en la comunión unos con otros, partimiento del pan en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es lo primero que nos dice que perseveraban. Pero no solamente ocurría en público, aquí en la iglesia, sino que también ocurría individualmente. Individualmente también ocurría. No sé si os acordáis que uno de los hombres que fue elegido diácono, de los primeros diáconos en la iglesia, se llamaba Felipe. Y este hombre se nos dice que fue a Samaria y predicó, y muchísimos se convirtieron allí en Samaria. Pero Dios entonces le dice, mira, quiero que vayas de Samaria y que te vayas al desierto. Y dice, pero aquí hay tanta gente convirtiéndose y no voy al desierto. Sí, vete para allá. Ahí tenía Dios una persona, un eunuco, un etíope, para que Felipe fuera a hablar con este etíope. Y leemos ahí en Hechos 8, versículo 30 al 31, dice, entonces Felipe le oyó a este hombre que leía al profeta Isaías. Y entonces hizo una muy buena pregunta. Fue a este etíope y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces el etíope rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y lo que hizo Felipe es, abriendo su boca y comenzando desde la escritura que él tenía, le anunció el Evangelio de Jesús. Eso es lo que hizo Felipe, lo que tenemos también que hacer nosotros. Pero me quiero quedar con la pregunta que hizo el etíope. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y por eso Dios ha establecido que en la iglesia, tanto individualmente como públicamente, haya personas que enseñen. Necesitamos aprender.
Quizá nos ha pasado alguna vez que estamos leyendo la Biblia y dices, uy, esto no lo entiendo como le pasaba al etíope, no entiendo esto, ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? Necesitamos que nos enseñen. Y es que aunque el mensaje de la Biblia el mensaje básico de la Biblia es muy claro, la salvación por la fe en Cristo es claro y cualquiera lo puede entender solamente leyendo la Escritura. Aunque eso es claro, sí que es verdad que la Biblia tiene otras verdades que son profundas y desconcertantes, algunas. Así que la búsqueda de entendimiento nos llevará pues el trabajo duro de leer cuidadosamente, y eso es el trabajo duro de aprender lo que dice la Biblia, leer cuidadosamente, pensar detenidamente, orar también fervientemente y también escuchar a otros cristianos más experimentados que nosotros. Así que lo que queremos aprender y lo que, como se van a llamar las clases que vamos a estar haciendo en estas próximas semanas, meses y quizá años, vamos a estar aprendiendo teología. Y quizá dicen, ahí va, porque la teología es algo que intimida a algunos. Hemos llamado a estas clases teología para todos. Quizá tú has visto esto y te preguntabas, ¿esto de TPT, esto qué significa? TPT, pues significa teología para todos. La teología es una palabra que desconcierta a unos e intimida a otros. Algunos incluso dicen que estudiar teología es una pérdida de tiempo. Y esta respuesta a veces viene de gente que cree que solo lo que podemos tocar es real. Si yo puedo tocar esta mesa de madera, este púlpito de madera, esto es real. Entonces puedo estudiar esto porque es real. Pero estudiar a Dios, eso es algo abstracto, así que no me interesa estudiar estas cosas. Piensan que es una pérdida de tiempo, pero tenemos que comprender que la teología, parece una palabra que nos intimida, nos adentra en el mundo de las cosas invisibles, de lo espiritual. No estamos hablando del mundo de cosas raras o ocultas, no, pero en un mundo mucho más grande y permanente que el que podemos tocar o el que podemos ver, porque la teología nos introduce a Dios mismo. Y esto quiere decir que la teología es la tarea más importante que un ser humano puede hacer. Un hombre de Dios, un teólogo del siglo pasado, que se llamaba Sproul, murió hace 3-4 años, dijo que todos somos teólogos. Por eso hemos llamado a estas clases teología para todos. Todos somos teólogos. No podemos escapar, incluso, fíjate lo que voy a decir, el ateo más acérrimo hace también teología. Y dices, ¿cómo? Claro, teología significa tener un concepto en tu mente de Dios. Entonces, el ateo tiene un concepto de Dios. Él cree que Dios no existe, o él cree que él mismo es un Dios. Está haciendo una afirmación teológica. Quizá nunca habías pensado eso. Pensabas que teología era solo para aquellos estudiosos, intelectuales, que están todo el día con los libros en su salón, leyendo y leyendo. Pero no, la teología es para todos porque todos nos hacemos una idea en nuestra mente sobre Dios. La cuestión importante es si nuestra teología es verdadera o falsa. Porque es muy fácil hacerse una falsa teología y crearse un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Por eso hemos llamado estas clases teología para todos, y no nos tiene que asustar el título. Quizá dices, uy, me he metido en una clase incorrecta, yo debería estar con los jovencitos o con los niños, pero no. Esta es la clase que Dios quiere que estés tú ahora. Vamos a intentar hacerlo lo más simple que se pueda, pero eso no quiere decir que no haya que pensar. Sí, habrá que pensar un poco en estas verdades sobre Dios. Y vamos a repetir varias veces. Vamos a repetir varias veces que la teología verdadera involucra tu mente. Hay que pensar, hay que meditar en estas cosas, hay que darle al coco. Pero involucra tu mente, involucra tu corazón y tus manos. La mente porque hay que pensar, hay que meditar en estas cosas. El corazón porque hay que examinar nuestro corazón, hay que recibir en nuestro corazón estas verdades, hay que aceptarlas de corazón. Pero involucra también las manos, y a eso nos referimos en cuanto que cambia también nuestra vida. Y es que según lo que tú creas de Dios, es como vas a vivir. Si tú crees que Dios es así de pequeño, entonces tu vida va a estar llena de pecado, va a estar llena de cosas porque crees que Dios no me ve, crees que Dios no tiene poder, crees que Dios es como tú.
Pero si crees que Dios es, como la Biblia lo describe, un ser infinitamente poderoso, entonces vas a vivir de acuerdo a eso. La teología verdadera debe involucrar la cabeza, el corazón y las manos para hacer cosas con las manos que sean agradables a Él, con nuestra vida nos referimos. Así que tenemos 2 o 3 preguntas, vamos a poder ver en el día de hoy y las semanas siguientes acabaremos esta introducción que vamos a ver de lo que es teología y luego iremos paso a paso por diferentes temas para estar estudiándolos. Pero esta primera semana pues tenemos la introducción y quizás nos podemos preguntar en primer lugar ¿qué es la teología? ¿Qué es? Esto nos suena esto es para gente que va al seminario, pero no, como repito otra vez, la teología es para todos. Conocer a Dios es un asunto de cada cristiano. No es un asunto solamente de pastores o maestros o aquellos que van al seminario o intelectuales, es para todos. Pues fácilmente, la palabra teología, teo, ¿a qué nos puede sonar? Teo, ¿alguien sabe lo que significa teo? Dios, teo significa Dios. La palabra teología es teo y logía. Logía tiene una palabra que se llama logos, que significa palabra. Así que teología significa una palabra sobre Dios, una palabra acerca de Dios, una palabra acerca de Dios. Logos significa palabra y teo significa Dios. Así que cada vez que alguien enseña la palabra de Dios, está enseñando teología, porque está dando una palabra acerca de Dios. E incluso en nuestras mentes, lo que pensamos sobre Dios es teología, porque es una palabra o un pensamiento acerca de Dios. Y volvemos a lo mismo, lo que nos tenemos que preguntar es si nuestra teología, la llamamos así, si es correcta o no lo es. Esa es la pregunta que quizás nos debemos hacer. Entonces, hay mucha gente que ha definido la teología y vamos a dar distintas definiciones, que no son distintas, que todos llevan a un mismo lugar, pero distintas definiciones que se han dado sobre la teología. Me acuerdo hace unos años, cuando estaba en el seminario, y esta definición es bastante larga, pero la voy a dar, que dijeron que la teología es la ciencia en la que el tema de estudio es Dios. En la ciencia en la que el tema de estudio es Dios, lo que se estudia es Dios. Las matemáticas, pues lo que se estudia es pues los números y todas sus derivaciones y tal. Pues la teología lo que se estudia es Dios, es el tema de estudio, incluyendo el ser mismo de Dios y la relación de Dios con sus criaturas. En la teología, la información se obtiene de la Escritura. Y en la teología, el procedimiento que se hace es, pues, se expone lo que hay en la Biblia, simplemente, sin añadirle nada que no esté en la Biblia. Otros han definido la teología como la teología es la doctrina de vivir para Dios por Cristo. Y esto enfatiza ese aspecto práctico. Ese aspecto práctico de la teología. Y es que si tú no tienes un conocimiento correcto de Dios, tu vida va a estar muy lejos de lo que debe de ser. La teología es la doctrina de vivir para Dios por Cristo. Un hombre que se dedica toda su vida a encerrarse en un monasterio, a estudiar libros y libros y no tiene ninguna influencia en este mundo para hablarle a los perdidos, para ayudar a los necesitados, para vivir de manera práctica lo que nos dice la palabra de Dios, no conoce la teología verdadera. Aunque se sepa todos los libros de memoria, aunque haya incluso leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis muchísimas veces, si no es para vivir para Dios por Cristo, no es teología correcta. Otra definición en la que vamos a estar un poco más de tiempo, otra definición es esta que tenemos aquí, de un autor, un teólogo así que se llama Joel Dickey, que a propósito, él va a hablar, hay una conferencia que se llama Pasión por el Evangelio, que organizan algunas iglesias, la iglesia de Alcorcón y otras iglesias, y han invitado a este hombre a predicar una de las predicaciones, y ya estaremos pasando el enlace cuando esta conferencia sea, es por internet. Pero este hombre define la teología como el conocimiento y la sabiduría autoritativa sobre Dios, revelada en su palabra, para que podamos vivir gozosamente para Él por medio de Jesucristo. Parece una definición muy larga, pero vamos poco a poco. Dice ahí, vamos poco a poco. ¿Qué es la teología? Es el conocimiento
y la sabiduría. La teología es conocimiento y sabiduría, es, como hemos dicho, cosas que tenemos que aprender con nuestra mente. Conocimiento y sabiduría, porque la teología, la palabra de Dios, las verdades sobre Dios, informan nuestras mentes con verdades que vienen de la palabra de Dios, que luego dirigen nuestra vida. También es autoritativa. Eso quiere decir que tiene autoridad. ¿Y por qué tiene autoridad? Porque la teología correcta se tiene que basar en la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene toda autoridad. Ahora, sigamos. La teología es el conocimiento y la sabiduría autoritativa sobre Dios. Dice, sobre Dios. No es sobre nosotros, no es sobre cómo mejorar mi economía, ni cómo no tener enfermedades, ni ninguna cosa así, sino que la teología se centra en Dios. No solamente en la doctrina sobre Dios, de sus atributos, que por supuesto que trata sobre eso, sino habla sobre Dios en general, la naturaleza de Dios, también la voluntad de Dios para nuestra vida, la palabra de Dios, las obras de Dios. Todas esas cosas están incluidas en lo que estudiaremos en la teología. ¿Y para qué? Dice ahí, para que podamos vivir gozosamente para Él. Es decir, lo hemos dicho, el objetivo de la teología no es que sepan más, no es que tengas un máster en teología, un doctorado, que tengas más nivel intelectual. Ese no es el objetivo para nada. El objetivo de la verdadera teología es para que podamos vivir para Dios, vivir gozosamente. Gozosamente. No sé si habéis visto en los catecismos que tenéis en la hojita, que dice el propósito principal del hombre es glorificar a Dios, pero no se queda ahí. Dice glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y es importante ver eso. Dios quiere que le amemos, que le glorifiquemos, que le obedezcamos, pero de manera gozosa, que disfrutemos en eso. ¿Y cómo se hace todo esto? Pues acaba diciendo esta definición por medio de Jesucristo. Y es que todo esto que estamos hablando de vivir para Él, conocerle a Él, todo esto es por medio de Jesucristo, ya que nos lleva hacia Dios a través de Cristo. Cristo es el único mediador, el que media entre Dios y nosotros. Así que cuando hablamos de teología, estamos hablando de esto que acabamos de definir. Hemos visto varias definiciones, pero la teología es una palabra acerca de Dios. Estamos hablando de la ciencia que estudia a Dios, el estudio de la persona de Dios y de la obra de Dios. Eso es lo que vemos en cuanto a qué es la teología. Pero también podemos preguntarnos, ¿para quién es la teología? Y bueno, hemos dicho que esta clase se llama Teología para Todos. Todos debemos ser teólogos en este aspecto de la palabra, y si la teología es una palabra acerca de Dios, entonces todo el mundo está haciendo algo de teología en su mente. Todo el mundo que dice que cree en Dios tiene una idea de Dios en su mente. Por supuesto, muchos tienen una idea de un Dios falso, no es el Dios de la Biblia. Incluso aquellos que se dicen ateos, se dicen que no creen en Dios, en realidad también están haciendo una afirmación sobre Dios. El problema es que su afirmación está totalmente equivocada. Por eso decimos que la teología es para todos. Es para todos, cada uno de nosotros, no es solamente para los pastores o para los intelectuales o para eruditos en un estudio, es para cada uno de nosotros, para todos, porque todos necesitamos una palabra verdadera acerca del único Dios verdadero. Todos necesitamos eso, así que la teología es para todos, todos hacen teología y lo que necesitamos es que nuestra teología sea correcta, sea bíblica, sea verdadera. Así que cuando decimos para todos, ¿a qué nos referimos? Pues lo vemos que es para todos nosotros como criaturas de Dios, Y esto lo podemos ver en dos puntos claros. El primero es que como criaturas de Dios tenemos que estudiar teología aún reconociendo que Dios es incomprensible. Cuando venimos a esta área de la teología o cuando venimos a estudiar, a conocer más sobre Dios,
Por supuesto que sabemos que Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Dios ha revelado algo de Él, una parte de Él en su palabra, pero no podemos comprender todo sobre Dios. Piénsalo, si nosotros como criaturas pudiésemos entender todo lo que es Dios, absolutamente todo, entonces nuestra mente sería infinita, porque Dios es infinito, pero nosotros no podemos comprenderlo todo. Dios es incomprensible. Si Dios pudiera ser comprendido de manera completa, entonces nosotros seríamos Dios, pero no lo somos. Así que tenemos que saber que como criaturas de Dios, venimos a Dios, estudiamos teología reconociendo que Dios es incomprensible. Hay un versículo en el Salmo 145, versículo 3, que voy a leerlo. Salmo 145, versículo 3 dice: «Grande es Jehová y digno de suprema alabanza». Y después dice: «Y su grandeza es inescrutable». Inescrutable. Su grandeza es tan grande que no se puede definir, que no se puede medir, que no se puede comprender. Así es Dios, así es su grandeza. Así que esa es la primera cosa que tenemos que saber al estudiar la teología como criaturas de Dios que somos. Pero también la teología es para todos nosotros como criaturas de Dios, y por eso tenemos que estudiar teología reconociendo la soberanía de Dios como Señor. Reconociendo que Dios es el Señor de señores, que Dios está por encima. Un teólogo y un pastor bastante famoso de hace unos siglos, creo que fue en Holanda, se llamaba Abraham Kuyper, dijo, y voy a citar lo que él dijo en cuanto a cómo debemos estudiar teología como criaturas de Dios. Y dijo: «En todas las otras investigaciones, el que investiga se coloca a sí mismo por encima del objeto que va a investigar. Él es el agente activo de la investigación y dirige su curso en obediencia a su propio juicio». Y podemos imaginarnos que vamos a estudiar cómo es el púlpito de madera que tenemos aquí, y pues bueno, lo cortamos, lo probamos a compresión, a las tensiones, miramos la madera, cómo es la madera del púlpito, miramos cómo se puede pintar o no, la porosidad de la madera, tantas y tantas características que podemos sacar de la madera. O quizá estamos estudiando, investigando un saltamontes y lo cogemos, lo podemos disecar, podemos ver quizá qué come, qué no come, cómo reacciona al agua, lo podemos abrir, ver lo que tiene dentro, podemos investigar el saltamontes de la manera que creemos nosotros que sea correcta. Y nosotros estamos por encima del objeto que vamos a investigar. Eso es posible en cuanto a las cosas creadas. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos la cúspide de la creación, estamos por encima de todas las otras criaturas, así que sí que las podemos investigar y estudiar de esta manera. Pero cuando estudiamos teología, cuando estudiamos a Dios mismo, todo cambia. ¿Por qué? Porque ya no estamos por encima del objeto de nuestro estudio, por encima del ser que estamos estudiando, sino que estamos por debajo, completamente por debajo. Dice Abraham Kuyper: pero cuando nuestra sed de conocimiento se dirige a aquel donde el hombre y toda la creación tienen su origen, su existencia y su conciencia, entonces las circunstancias cambian considerablemente. El hombre ya no se coloca por encima, sino por debajo del objeto de su investigación. Y al mirar a este ser infinito como es Dios, se encuentra a sí mismo el hombre en una posición de dependencia completa. Aquel saltamontes que teníamos en nuestra mano y lo estábamos investigando, dependía de nosotros. Su vida dependía de nosotros porque lo íbamos a investigar. Aquella madera que estábamos investigando del púlpito, pues dependía de nosotros. Nosotros la cortamos conforme queramos. Pero al estudiar teología, al estudiar a Dios, nosotros somos los que dependemos de Dios. Él nos da la vida, Él nos da el aliento cada día, y por eso nosotros nos colocamos por abajo de Él. Entonces estudiamos teología reconociendo la soberanía de Dios como Señor. Y bueno, no vamos a poder seguir en cuanto a
en cuanto a otras cosas, pero bueno, la semana que viene seguiremos. Hemos visto qué es la teología, hemos visto algunas definiciones y también hemos visto para quién es la teología. Es para todos nosotros y hemos visto que es para todos nosotros como criaturas de Dios, pero hay más que decir en cuanto a para quién es la teología y eso lo veremos ya la semana que viene. Dios os bendiga.